אפשר לתקן. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Estamos terminando pronto el libro de Midot. Y estamos ahora en una de las Midot más comunes, la Midá de Kaas. La semana pasada estudiamos el punto medio de Sablanut. Hoy día vamos a empezar, Besrat Hashem, el extremo de Kaas. Está en la página 199. Esta Midá, quizás a diferencia de otras, es un poco más profunda no solamente quizás en su manifestación en las personas, sino que también en el estudio, en las fuentes. Entonces, yo me espero que podamos estudiarla bien. Entonces, estamos en la página 199. Vamos a empezar en la cita de Rabbi Yeruham. La pregunta, el punto central que queremos aclarar es si la midá de Kaas está conectada con la midá de Gavá. Se suele decir que los que tienen Kaas, los que se enojan, se molestan, se frustran, es porque en el fondo quieren que las cosas sean a su gusto. Y quizás eso es una manifestación de Gavá. Siempre la Gavá tiene que ver con Kaas. Ya insinuamos, empezamos a estudiar un poco eso la semana pasada, que no es siempre así. Pero de todas maneras podemos ver que de todas maneras sí influye. Sin duda la Gavá que tiene o no tiene la persona influye en su nivel de Kaas. Entonces dice Rabbi Yeruham, y Madame Rotzer Livchon, si la persona quiere examinar la dat midat Gavato, la persona quiere examinar qué medida de Gavá tiene, Istakel be'atzmo, que observe en sí mismo, ligot echu mitnaeg, cómo él se comporta, besha'a shemedabrim alav ra, en un momento que hablan de él mal. Si quiero ver cómo está mi nivel de Gavá, tengo que ver cómo es mi reacción cuando hablan de mí mal. Un megadfimoto, cuando lo insultan. Y mi hijos, si se va a enojar, beyadua shubal Gavá. Si se enoja, significa que tiene Gavá. Que anav lo hijos. Una persona humilde no se enoja. Rafal pishakas ve Gavá shte midot nifradot hem. Como ya dijimos, a pesar de que la Gavá y el Kaas son dos midot separadas, bechol zot, de todas maneras, y efshar velo Gavá. No puede ser que no tenga algo de Gavá. Bechol la Kaasan beyoter, Gavato yoter gdola. Algo de Gavá tiene que tener el que tiene Kaas, y mientras más Kaas manifieste, significa que tiene más Gavá. Entonces, a pesar de que no es siempre dos midot que van de la mano, pero sí tienen una influencia. La reacción de la persona siempre está influenciada. Ahora vamos a estudiar un poco más en profundidad entonces cómo es esta combinación o esta conexión entre las dos midot, la midá de Kaas y la midá de Gavá. Este punto ya lo mencionamos un poco antes, que es la Mishnah en Masejet Avot, que habla de Kaas, y compararlo con el Mesilat Yesharim, que también habla de Kaas. Ya hicimos esta conexión un poco, pero ahora la vamos a estudiar mucho más en profundidad. Entonces vemos que la Mishnah de Masejet Avot dice que hay 4 niveles en la midá de Kaas. Dice la Mishnah, Ba midot bedeot. La primera es Noach lichos ve Noach lirtzot. Una persona que se enoja fácil y se le pasa fácil. Dice la Mishnah, Yatzaz jaro beefsedo, pierde su mérito, su ventaja, beefsedo, en su desventaja. Es decir, es más malo que bueno. A pesar de que se le pasa fácil, pero como se enoja muy seguido, entonces termina perdiendo lo bueno que tiene. Porque es bueno que se le pase rápido el enojo, pero como se enoja tanto, al final no me sirve que se le pase rápido porque está igual enojado todo el tiempo. 2. El segundo nivel, Kashel hijos ve Kashel irtzot. Una persona que se enoja con dificultad y también se le pasa con dificultad. Quiere decir, se enoja rara vez, pero cuando ya se enoja, pasa mucho tiempo hasta que se le pasa. Te dice la Mishnah, Yatzar efsedo bescharo. A pesar de que tiene algo malo, su efsed, su desventaja, se anula en comparación a su ventaja. Es decir, es más bueno que malo. 3. Kashel hijos ve Noach lirtzot. Una persona que tiene los dos lados positivos. Se enoja con dificultad y se le pasa con facilidad, casi nunca se enoja y cuando ya se enoja se le pasa rápido, a él lo consideramos Hasid, es el nivel más alto. Y el 4 es el nivel más bajo, Noach lijos ve Kashel irtzot, tiene las dos desventajas, también se enoja con facilidad y también se le pasa con dificultad, es un rasha. Un rasha en ese punto, ¿sí? No quiere decir que sea un rasha en cualquier otra cosa, puede ser que sea un tzadik en otras cosas, como ya nos enseñó Rabbi Yisrael Salanter, una persona puede ser tzadik en una área y rasha en otra. Si no estamos hablando de la persona, estamos hablando de la actitud que tiene en ese punto. Pero bueno, de todas maneras vemos que son 4 niveles de Kaas. A pesar de todo, en el Mesilat Yesharim vamos a ver que él lo divide en 5 niveles.
Y eso ya en sí mismo es una pregunta que ya mencionamos en la semana pasada. ¿Por qué el Mesilat Yesharim lo divide en 5? Pero no solamente que agrega un nivel más, sino que también los niveles mismos que describe el Mesilat Yesharim no siempre coinciden con los 4 de la Mishnah. Es decir, no solo que agrega un nivel más alto, como estudiamos antes, que hay uno que no se enoja nunca, porque acá el Hasid es una persona que se enoja rara vez, y cuando se enoja se le pasa con dificultades. El nivel más alto, quiere decir, según la Mishnah pareciera ser que no existe uno que no se enoje nunca. Pero el Mesilat Yesharim, ya estudiamos, menciona ese nivel, el nivel de Hillel HaZaken, de que no se enoja nunca. Entonces, esa es la primera diferencia que ya la analizamos. Pero vamos a ver que no es esa sola la única diferencia, porque también en los 4 niveles que en teoría deberían coincidir con la Mishnah, vamos a ver que dentro de los 4, solamente en 2 de ellos, el Ramjal menciona la Mishnah, lo compara con la Mishnah. Quiere decir que no está siendo parejo con la Mishnah, y eso tenemos que entender por qué. La verdad que es un tema, como dijimos al principio, un poco profundo, hay que poner atención para que no nos mareemos, pero a mí personalmente me costó mucho entender por qué el Mesilat Yesharim lo divide diferente que la Mishnah, pero después de entenderlo creo que es maravilloso. Entonces, estamos en la página 200. El Mesilat Yesharim dice así: Ine, Yesh Aragzan, está el enojón, Shambu Alab, que está dicho sobre él, Kola Koes, Keilu Obed Avodah Zarah. El Zohar dice que todo el que se enoja es como si fuera casi idolatría. Muchas veces citamos esa frase de Hazal, que el enojarse es como idolatría, pero vamos a ver que eso se le dice solo al que está en este primer nivel, que él es el peor. Hay que tener cuidado, porque es muy fácil, la gente a veces dice, él es como, se enojó como si fuera, hizo idolatría. No, no necesariamente. Vamos a ver que hay 4 niveles, son 5 niveles, que solo en el primero, en el más grave, lo comparamos con idolatría. Un detalle más que hay que tomar en cuenta, que acá el Ramjal está llamando al enojón con la palabra Ragzan. Vamos a ver que más adelante el Ramjal cambia el término y usa la palabra Ka'asan. Hay Ka'as y hay Rogez. Vamos a ver si hay diferencia entre eso. A pesar de que en hebreo podría decir que son sinónimos, tener Rogez, estar enojado, Mitragez se dice en hebreo hoy en día, como que se enojó, pero vamos a ver que no es lo mismo. El Rogez y el Ka'as no es igual. Entonces, el primer nivel dice el Ramjal, ¿quién es este enojón que es tan grave que es como si fuera que hizo idolatría? Vehu anichas, el que se enoja al kol davar, se enoja por cualquier cosa, sheyasu neged retzono, se enoja por cualquier cosa que hagan en contra de su voluntad. Entonces está diciendo acá que él se enoja porque alguien hizo algo que no le gusta. Él quería que las cosas se hagan de una manera, se hicieron de otra, no le hicieron caso, digamos, entonces él se enoja por cualquier cosa que no hacen según como él quiere. Entonces el primer punto es que él se enoja por cualquier cosa. Segundo punto es que esas cosas por las cuales se enoja son cosas que alguien hizo en contra de él. Pero tercero, la tercera característica que tiene este enojón, súper enojón, es lo que viene ahora. Un mitmalejema se llena de furia, ad shekvar libo val imo, hasta que ya su corazón no está con él, es decir, pierde su criterio. Es una persona que pierde su conciencia, se vuelve loco. Está tan enojado, h libo val imo, no está con él, va'atzato niva'a, y su pensamiento, etzá es como pensar, cuando uno piensa, niva'a, se anula. Entonces, no solamente que se enoja por cualquier cosa que hacen en contra de su voluntad, sino que cuando se enoja es un nivel de enojo terrible. Es un nivel de enojo que pierde la conciencia. Es decir, se vuelve loco. Hay otra expresión en Hazal, no solamente Hazal dicen que es como que hace idolatría, sino que describe en Hazal una que se enoja como que rompe kelim bejamató. Una persona que rompe utensilios propios cuando está enojado. Es absurdo, ¿sí? Una persona se enojó por algo que hizo el otro, ¿y qué hace? Toma su plato y lo rompe. Estás loco, ¿qué culpa tiene tu plato? O peor aún, ¿qué culpa tienes tú? ¿Por qué te estás haciendo daño a ti mismo? Ese plato valía plata, ahora te lo estás destruyendo. ¿Por qué? Eso es algo ilógico, es una persona que perdió su criterio. Se está volviendo loco porque alguien hizo algo en contra de él. Entonces, ese nivel de enojo, que la persona se llega a hacer daño a sí mismo, o hace algo sin ningún sentido, es el nivel de Kilo Obed Avodah Zarah. Veine Ishkaze, una persona como esta,
Kedai la'achrib olam maleh. Está dispuesto, Kedai se refiere a que está dispuesto a destruir un mundo entero. Y Yeholet veo, si tuviera la capacidad en sus manos. En ese momento que él está enojado, si pudiera, destruiría el mundo. ¿Quién asegel sholet boklal? Porque el segel, la mente, no gobierna sobre él para nada. Busar ta'am mamash. Y se le quita el ta'am es como el entendimiento por completo. Que kol ahayot atorfot. Como todos los animales salvajes. Hay personas que cuando están enojadas hacen cosas absurdas, se hacen daño a sí mismas, por ejemplo, ¿cierto? Eso es algo muy fuerte, es como un animal salvaje. Ve'alav ne'emar, sobre él está dicho en el pasuk, toref nafsho be'apo, el que destruye su propio nefesh por su enojo, alemancha tazov eretz, ¿acaso por ti va a abandonar la tierra? Vu kal, esta persona, kal vadai, es fácil para él, seguro, la avo al minea verot shebaolam. Cuando está en ese estado de enojado, puede hacer averot también. Si tomamos la midá por sí misma, la midá de enojo, que dijimos que hace que la persona pierda el criterio, en ese momento puede hacer cualquier cosa, también averot. Im hamatot avia ulaim. Si es que su enojo, por alguna razón, lo lleva a hacer una verá, la va a hacer. No siempre el enojo, incluso de estas personas, lo lleva a hacer una verá. Pero supongamos que se enojó con algo que tiene que ver con algo, con alguna mitzvah, con alguna verá. No hay límites. En ese momento puede hacer cualquier cosa. Que él lo manía a Jeb, ya no tiene otra motivación. Él acaso, en ese momento ya no le importa nada. No hay nada que lo mueva más que su enojo. De él asher yavieu ilech. A lo que lo lleve, va a ir. A donde lo lleve su enojo. Es decir, depende del tipo de enojo que tenga, depende de por qué se enojó o lo que sea. Pero el enojo lo va a llevar a hacer cosas drásticas. Incluso, como dijimos, autodestructivas. Entonces, para resumir, el primer nivel, que es el peor de todos, es una persona que se enoja por cualquier cosa que hace en contra de su voluntad. El Mesilat Yesharim lo llama un Rakzan. Y en el momento que está enojado, pierde el criterio por completo. Si se dan cuenta, este primer nivel, en ningún momento el Ramjal menciona la Mishnah de Pirkei Avot. La Mishnah de Pirkei Avot, cuando hablaba del Rasha incluso, ¿qué decía? Decía que es una persona que se enoja fácil y se le pasa difícil. Es decir, está hablando, el parámetro que está analizando es con qué facilidad se enoja y con qué facilidad se le pasa. Pero acá el Ramjal está agregando un tercer elemento. No solamente está diciendo que se enoja fácil, sino que también está diciendo qué tan intenso es su enojo. Eso no es un factor que está mencionado en la Mishnah. La Mishnah nunca dijo qué hace cuando está enojado, qué tan enojado está, qué tan destructivo puede ser su enojo. No dice. Eso es un factor que agregó el Ramjal y es interesante. Porque eso lo hace ser un nivel nuevo, como algo especial. No solamente se enoja por cualquier cosa, como el Rasha de la Mishnah, sino que además es un enojo muy fuerte. ¿Cómo se mide que es muy fuerte? Porque pierde el criterio, pierde el segel. Segundo nivel. Veyesh ka'asan rachok mize. Fíjense que acá el Ramjal ya cambia el término. Al principio, en el punto 1, él dijo yesh rakzan. Acá dice yesh ka'asan. Eso ya nos indica que el ka'asan es menos que el rakzan. Porque vamos bajando, ¿cierto? Vamos bajando de nivel. El primero, el más alto, lo llamaba rakzan. Vamos a ver qué pasa con el ka'asan. Ahora, es verdad la pregunta acá en el chat. No mencionamos en el primer nivel cuánto tiempo se demora en pasar, en que se le pase. Vamos a ver por qué no mencionó ese punto, que sí lo había mencionado la Mishnah. Entonces, el Ramjal se enfoca en que se enoja fácil y que se enoja fuerte, que es un tema que no está escrito en la Mishnah. Pero el tercer elemento, lo que mencionó la Mishnah, que se le pasa difícil, no lo mencionó. Vamos a ver. Segundo nivel, yesh ka'asan rachok mize. Hay un ka'asan lejos del primero. Es decir, un nivel bastante más bajo. Ve'u shelo al kol davar, él ya no por cualquier cosa. Asher yevuheu, que le va a llegar, shelo kirtzono, no por cualquier cosa que le toques, no por su voluntad, im katan vim gadol, sea grande, sea chico o grande, iv agapo, se va a enojar mucho. Entonces, este nivel, lo que define que sea un nivel más bajo, es que ya no se enoja por cualquier cosa. El primero se enojaba por cualquier cosa, el segundo no se enoja por cualquier cosa, ¿cierto? Ahora, antes de seguir, ya hay una diferencia, además de que está diciendo que él no se enoja por cualquier cosa. Si se dan cuenta, se puede deducir otra cosa de la descripción que le da el Ramjal.
El Ramjal, cuando describió el primero, cuando decía que se enojaba por cualquier cosa, él dijo que se enoja por cualquier cosa, sheyasu neged retzono, que hagan alguien en contra de su voluntad. Acá cambia. Acá no está diciendo que no se enoja por cualquier cosa que alguien hace en su contra, sino que está diciendo que no se enoja por cualquier cosa que le toque. Asher yevuheu. Es la primera frase del punto 2. Asher yevuheu, ¿qué quiere decir? Acá ya no está hablando de algo que alguien le hizo, sino algo que le pasó. Es muy distinto. Vamos a ver por qué hace esa diferencia. En el primer nivel está hablando de una reacción frente a una molestia de otra persona. Mientras que en el punto 2 está hablando de una persona que no se molesta por cualquier cosa que le pasa. No que le hicieron, sino que le pasa. Eso es un punto importante que ya vamos a aclarar por qué podemos hacer hincapié en ese punto. Pero bueno, antes de eso. Seguimos en el punto 2. Entonces dijimos que esta persona no se enoja por cualquier cosa. Pero cuando llega a enojarse, el gas se va a enojar, vijas kas gadol, se va a enojar mucho. Como va a explicar a continuación, también cuando se enoja no tiene mucho criterio. También se va a enojar muy fuerte y va a perder su segel. La diferencia es que no se va a enojar tanto. Es decir, no se va a enojar tan fácil. Pero cuando ya se enoja, el gas vijas kas gadol. Se refería a nuestros sabios cuando dijeron Kashel y Jos y Kashel y Tzot, que es el punto medio. Es uno de los puntos medios. El que se enoja con dificultad, pero se le pasa con dificultad. Entonces, acá por primera vez el Ramjal menciona la Mishnah. Ahora, ¿por qué dice acá el gas? Lo que vemos de acá es que el término roges significa enojarse perdiendo el criterio. La palabra roges, a diferencia de kas, significa que una persona se enoja sin segel. El primero es una persona que cada vez que se enoja pierde el segel. Y pasa todo el tiempo. Por eso le llamamos gagzan. El segundo es una persona kazan, es decir, no se enoja tan fácil. Pero cuando se enoja, llega a tener roges, porque también pierde el criterio. De Gamzer Abadai, este también es uno malo, muy malo. Que porque ya puede salir, surgir un obstáculo grande. Mitaja diado, debajo de su mano, es decir, por sus acciones. Mientras está enojado pueden tener muy malas consecuencias. Y después ya no va a poder arreglar lo que destruyó mientras estaba enojado. Ese es el problema, ¿cierto? El que tiene roges, el que llega a perder su criterio mientras está enojado, puede llegar a hacerse daño a sí mismo, hasta un punto de que es un daño irreparable. Eso es lo que le está diciendo. Entonces me voy a adelantar para hacerlo más fácil. Nosotros lo que vemos en el Mesilat Yesharim, que él está ordenando la escala de la gravedad, no igual que la Mishnah. Ya vimos que no es igual que la Mishnah. ¿Por qué? La Mishnah, cuando dice los 4 niveles, está hablando de la midá de kas pura, sin ninguna otra midá involucrada. Dentro de la midá de kas, el nivel más alto que se puede llegar es que una persona tenga un nivel alto de tolerancia. Por lo tanto, las cosas casi nunca le molesten. Puede tolerar casi todo, pero van a haber cosas que sí le van a molestar, porque no se convirtió en una piedra. ¿Se acuerdan que estudiamos que en esta midá de kas el Rambam decía que el punto medio es el correcto, no el extremo? No hay que ser como un muerto que no siente, decía el Rambam. La sablanut es el punto medio, no el que no siente. Por lo tanto, incluso el Hasid, que es un nivel muy alto, siente las cosas. Y por lo tanto, cuando es muy, muy fuerte, quizás incluso se va a molestar, se va a frustrar, solamente que se le va a pasar rápido. Por eso el nivel más alto que enseña la Mishnah es el Kazan, que es un Hasid, que es Kashel y Jos, menos Litzot. Ahora, el Mesilat Yesharim está hablando de otra cosa. El Mesilat Yesharim no está hablando de la midá de kas en forma pura. Está hablando de la midá de kas combinada con Gava. Toda la división de las escalas del Mesilat Yesharim son la combinación de las dos. Ahora, lo más interesante, es increíble el orden que decidió acá tomar el Ramjal. Son 5 niveles, en los cuales el primer nivel 1, no solamente está en el peor nivel de kas, que es el Rasha de la Mishnah, sino que además el Ramjal le agregó un nivel alto de Gava. El kas por sí mismo, que es lo que es el nivel más grave de kas, ¿cuál es?
una persona que se enoja con facilidad y también se le pasa con dificultad. Noach, lijos, bekashe lirtzot. Ese es el rasha. Pero la Mishnah, como dijimos, no menciona la intensidad de su enojo. No dice hasta qué punto, qué puede hacer por su enojo. ¿Por qué? Porque está hablando de una persona que tiene solo kas. Una persona que tiene solo kas, incluso cuando está muy frustrado, ¿qué pasa? ¿Qué hace? No sé, quizás se va a deprimir, quizás se va a frustrar. No necesariamente se va a enojar y no necesariamente va a hacerle daño a algo a alguien. Porque esa parte la hace solamente la gaba. El hecho que la persona pierda su criterio cuando no tolera la situación no lo produce el kas, lo produce la gaba. Entonces, por eso el Ramjal en la primera división no menciona la Mishnah, porque no puede mencionar la Mishnah, porque no es bidiú como está hablando la Mishnah. La Mishnah está hablando de una persona, es cierto, se enoja fácil, como dijo el Ramjal en la primera división, se enoja fácil, se le pasa difícil, pero quizás no se hace daño, quizás no pierde el segel en ese momento, no pierde el criterio. El Ramjal quería hablar de una persona que es Keilu Obed Avodah Zarah, es una persona que como si fuera casi idolatría. Por eso el Ramjal no quiso mencionar la Mishnah, y quiso hablar de una persona más grave todavía, que no solamente tiene el peor nivel de Kaas, sino que además tiene el peor nivel de Gavá. Y por eso es que es un Rakzan. Lo que lo hizo ser Rakzan no es solamente el Kaas, tiene también mucho Kaas, pero también tiene Gavá. Y por eso es una persona que se hace daño a sí misma. Ahora, de acá en adelante, en cada uno de los niveles, el Ramjal va disminuyendo una de las dos midot que está en juego. Como dijimos, el primer nivel es cuando tiene también Kaas y también Gavá en el más alto nivel. Ahora, en el nivel 2, está hablando de una persona que tiene menos Kaas, no menos Gaba, todavía tiene el mismo nivel de Gaba que en el punto 1. Por eso cuando se enoja, otra vez pierde el criterio y vuelve a ser Rakzan. Pero por otro lado, no se enoja por cualquier cosa, porque tiene más Sablanut. Entonces, la diferencia entre el 2 y el 1 es solamente en el Kaas. Por eso ahora él menciona en la Mishnah. Está bajando en un nivel de Kaas. ¿Cierto? No es el mismo nivel que en el primero. Entonces, ¿cómo se diferencia una persona que no tiene muy mucha Gavá, pero tiene un poquito menos de Kaas? Se va a notar en que no se enoja por cualquier cosa, porque tiene tolerancia, pero al mismo tiempo, cuando ya algo es insoportable para él, el nivel de reacción que tiene es fuertísimo. ¿Por qué? Porque tiene Gavá. Ahora, ¿cómo sé que es así? Porque el primer nivel del Mesilat Yesharim, como dijimos, él está hablando de una persona que se enoja por algo que hicieron alguien en contra de su voluntad. Ahí es cuando más que nada se manifiesta la Gavá, cuando hay una competencia con otro. Pero en el segundo nivel, él no dice que alguien te hizo cosas, él te hizo cosas que le pasan. El Kaas es una midá que hace que la persona tenga más o menos tolerancia de soportar cosas que le pasan en general, no solo cosas que le pasan porque alguien hizo algo, simplemente porque le pasan. Entonces, por eso cuando el Ramjal quiere definir que esta persona tiene menos Kaas en el 2, dice, él ya no se enoja por cualquier cosa que le toque pasar, porque tiene más tolerancia. Porque eso es lo que cambió entre el 2 y el 1. Bueno, seguimos. Ahora en el nivel 3. Antes de leer lo que dice, según la línea que estamos siguiendo, entendemos que ahora el nivel 3 y el nivel 2 tienen el mismo nivel de Kaas. Lo que diferencia el 2 y el 3 ahora es que tienen menos Gava. ¿Por qué? Porque como es una escala, entonces el primer nivel era el que tiene el más alto nivel de Kaas y el más alto nivel de Gava. Bajó el nivel 2, bajando la mitad de Kaas sin bajar la Gava. Ahora cuando baja el nivel 3, mantiene el mismo nivel de Kaas, pero baja un nivel de Gava. Entonces ahora tratemos de imaginarnos cómo reaccionaría una persona que tiene un poquito más de Sablanut, igual que el 2, ya no se enoja por cualquier cosa, tolera, pero no solo eso, sino que ahora también tiene un poquito más de humildad, no tiene tanta Gava, ¿cierto? Entonces ahora eso significa, ¿eso qué va a cambiar? ¿Qué debería cambiar? Ya no se enoja por cualquier cosa, eso ya lo conseguimos en el nivel 2, porque tiene más Sablanut. Pero ahora que no solamente tiene más Sablanut, sino que también tiene menos Gavá, eso te debería provocar que ¿qué? Que ya no pierda el criterio. ¿Se acuerdan que dijimos que la Gavá lo que provoca en la ensalada esta de las dos midot, lo que provoca es que la persona cuando ya se enoja, pierde su criterio e incluso es capaz de hacerse daño a sí mismo, o hacer cosas sin límites. Eso es lo que provocaba la Gavá. O sea, ahora que bajamos al nivel 3 y tenemos que, porque vamos intercalados, bajando cada vez una medida diferente, ahora que llegamos a bajar un poco el nivel de Gavá, entonces esta persona se va a enojar rara vez, no tan seguido, porque tiene Sablanut, y no solo eso, sino que cuando se enoje, no va a perder el criterio. Entonces leámoslo adentro del nivel 3, Yeshka San Pajot Mize, Shelo Yijas al Nekalá. En ese sentido, en esta primera frase que no se enoja fácil, sigue igual que el 2,
Solamente que agrega, Bafiluk guía al Kas, incluso cuando de todas maneras llegue a enojarse, y Ekaso Kas Katan. Ahora cambia también la intensidad. El nivel de intensidad dijimos que es la Gabá lo que define. La Gabá es lo que define la intensidad. Veloy asumi del que hace. Como la intensidad es menor, no pierde el criterio, no se va del camino de la lógica. Pero todavía se queda con su enojo. En este nivel 3, a pesar de que no se enoja tan fácil, y a pesar de que su enojo no es tan intenso, todavía sigue en el mismo nivel de Kaas. Por lo tanto, todavía es Kashel Irtzot. ¿Se acuerdan que la Mishnah en el nivel 2 estábamos en el nivel que dice Kashel Ijos y Kashel Irtzot? Se enoja con dificultad y se le pasa con dificultad. Eso no cambió todavía, porque esos son niveles de Kaas. Y en el nivel de Kaas no bajamos entre el 2 y el 3. Mantenemos todavía la persona que tolera suficiente, pero cuando ya llega a molestarse, se le queda. No se le olvida tan fácil. En ese sentido no cambió. Vine. Zerachok mina efsed. Ahora, obviamente, este nivel está mucho más lejos de la pérdida, de la destrucción. Yo termino Rishonim Shezaham. Claramente, este tercer nivel es mucho mejor que los primeros dos que mencionamos. ¿Por qué? Porque no se enoja fácil y también no pierde el criterio. Pero de todas maneras, seguro, que todavía no está limpio por completo. El capítulo todo lo que está diciendo acá el Mesilat Yesharim, lo está diciendo en el capítulo 11, que es donde el Mesilat Yesharim habla de la Nekiut, lo que se llama la Nekiut. La Nekiut es cuando una persona no solamente se cuida de no hacer averot evidentes, sino que también se cuida de estar limpio por completo. Entonces, estar limpio por completo en la mitad de no enojarse, debería ser que no se enoje nunca, no como que cuando se enoja, se queda enojado. Entonces, lo hay Aliyot Naki, todavía no se puede considerar una persona que está en el nivel de Naki, que afilu Zair Einenu Adain. El nivel básico se llama Zair, cuidadoso, que se cuida de no hacer cosas malas. Él ni siquiera se llama en el nivel de Zair. Ki acha kaso sebo goshem, todo el tiempo que el Kas deja en él una huella, es decir, se queda enojado un tiempo, lo yatsa michlal Kaasan, todavía se llama Kaasan. Entonces, lo que está diciendo acá, en el nivel 3, a pesar de que bajamos el nivel de Gaba y también bajamos el nivel de Kas y llegamos al nivel 3, ¿qué quiere decir? Que se enoja rara vez y no pierde el Sehel, porque no tiene Gaba, pero de todas maneras, como todavía tiene un nivel cierto de Kas, que hace que cuando se enoje, se queda molesto, todavía se llama Kaasan. Esta persona que se enoja una vez al mes, al año, no sé, pero cuando se enoja, se recuerda el tema mucho tiempo, todavía se llama Kaasan. Y ahí llegamos al nivel 4. Ahora, antes de verlo adentro, según la línea que estamos viendo, ¿qué es lo que debería bajar ahora, según esta escala del Ramjal? Dijimos que en el primer nivel estaba el mayor nivel de Kaas y el mayor nivel de Gaba. En el nivel 2 bajó el nivel de Kaas. En el nivel 3 manteníamos el mismo nivel de Kaas que ya bajó, pero bajamos también el nivel de Gaba, ya llegamos al nivel 3. Ahora en nivel 4 nos toca bajar nuevamente el nivel de Kaas. ¿De acuerdo? Dice Ramjal, V'yesh ot pachot mize. Estoy en la página 201. Hay uno menos que este. Los números los puse yo, obviamente, si no están en la Mesilat Yesharim. V'yesh ot pachot mize, v'hu shekashel hijos, sigue manteniendo esa línea de que es una persona que no se enoja fácil. Y no solo eso, sino que también mantiene la idea de que asó lo le ashit velo le kale. Eso también estaba en los niveles anteriores, en el nivel 3. Cuando se enoja, no es un enojo destructivo, porque no tiene tanta gaba. El akas meat se enoja poco. Entonces tenemos las dos ventajas que ya mencionamos. En ese sentido, el 4 mantiene lo anterior. También es kashel hijos, no es tan enojón, no tiene tanta midat akas, pero tampoco tiene tanta midat gaba. Y por eso su enojo no es frecuente ni tampoco es destructivo. Pero acá agrega, ¿cuánto dura su enojo? Rega. Su enojo dura un momento, veloyotero. Nada más que un momento. De año. ¿Qué quiere decir? En el momento que el Kaas se despierta en él, bateva, es decir, que de forma natural su reacción es enojo. En el mismo momento, inmediatamente, cuando se despierta en él la frustración del Kaas, junto con ella se despierta la tvuna, es decir, el sehel, el entendimiento, que es lo contrario del Kaas, ¿cierto? El Kaas lleva a la persona a perder el criterio, a enojarse, a que le dure mucho tiempo. En esta persona no, como tiene tvuna,
se despierta inmediatamente y no le dura. Entonces acá, obviamente, el Ramjal menciona la Mishnah. El Ramjal menciona la Mishnah solamente en el nivel 2 y en el nivel 4. Porque solo en esos dos niveles es cuando lo que está bajando es el Kas. En los otros niveles, del 1 al 2, del 2 al 3 está bajando la Gavá. Por eso no mencionó la Mishnah. Pero acá sí la menciona porque lo que está bajando es el Kas. Ahora es una persona que es un Hasid. Es una persona que no se enoja con facilidad y también se enoja, se le pasa rápido. Seguro que este ya es uno muy bueno. Porque es normal en la naturaleza de la persona que se despierte en el Kas. Y si la persona es capaz de sobreponerse al Kas, que incluso en el Kas mismo, en el momento que está enojado, no le dure mucho, y lo supera. Incluso ese Kas liviano lo ya'amod lesman gadol. El punto acá es que no le dura mucho tiempo. Se le pasa. Seguro que es una persona que se merece ser alabado. Y eso es lo que dijeron nuestros sabios. Tole eretz al blimá. La Torá, la Gemara dice que el mundo se sostiene en algo muy finito. Al blimá. ¿Qué quiere decir? Enseñan nuestros sabios, en Haolam Mitkayem, el mundo se sostiene solamente Bishvil Mishe Bolem Piv Beshaat Meriva. Una persona que es capaz de taparse la boca en un momento de una discusión. Aino, Shekvar Nitorer Tivo Bekas, que él ya sintió que se despertó en él una molestia. Y él con su fuerza lo deja pasar. Entonces, el nivel 4, como dijimos, es una persona que ya tiene el nivel más alto de sablanut que puede existir. No hay más alto que esto. Como dijimos en la Mishnah en Pirkei Avot, lo más alto es esto, no hay más. Entonces ya bajamos en el nivel, del 1 al 2 bajamos el Kas, del 2 al 3 bajamos la Gava, y del 3 al 4 bajamos nuevamente el Kas. El nivel de Kas ya está perfecto, pero el nivel de Gava todavía no está perfecto. Y eso es lo que agrega acá el Ramjal en el nivel 5. Acá en el nivel 5, que no está mencionado en la Mishnah, es cuando el Ramjal nos quiere enseñar qué va a pasar si no solamente ya llegó al nivel más alto de Sablanut, sino que también llega al nivel más alto de Anabá. Acá va a ser incluso mejor. Entonces nuestra pregunta era, ¿por qué la Mishnah no mencionó este quinto nivel? La respuesta es muy simple, porque la Mishnah está hablando del nivel más alto de Kaas. Y en el nivel más alto de Kaas, la persona sí siente una molestia, solamente que la tolera, se le pasa rápido. No le pasa muy frecuente y además se le pasa rápido. Pero cuando le sumamos a eso que la persona incluso es mucho más humilde, entonces ni siquiera eso pasa, como dice acá, nivel 5, Omnam, Midatosh el Ilela Zaken, Hola, Alcohol L. El nivel de Ilela Zaken era sobre todo esto. Shekvar lo haya makpid al shum davar, ya no le molestaba nada. Vafilo y Togeruch el Kas, lo nasabo. Incluso cuando no se despertaba en él ni siquiera al principio de la molestia. Este seguro es el que está limpio del Kaas por completo. O sea, a pesar de que el 4 ya tiene un nivel muy, muy alto de Sablanut, pero como tiene Gavá, entonces también él todavía de repente va a sentir que cuando algo no es a su gusto le molesta mucho. Se lo va a tolerar y lo va a dejar pasar, pero de todas maneras tiene un poco de Gavá. En el nivel 5, como ya desarrolló su Anavá en un nivel alto, entonces ya ni siquiera eso sucede. Bueno, la verdad es que lo que sigue acá en el libro, la página 201, 202, explica lo que nosotros ya vimos, lo que explicamos oralmente, está escrito acá con todas las deducciones que hicimos del lenguaje y todo. Entonces no lo vamos a leer adentro, está para el que lo quiera repasar. Solo podemos ver entonces la conclusión para explicar, es que vimos que hay dos midot diferentes que se juntan muchas veces, pero son dos midot separadas. Está la midá de Gavá, que es una medida por sí misma, en qué medida a la persona quiere que las cosas se hagan a su gusto, y por lo tanto va a reaccionar mal cuando no sea así. Pero hay otra midá, que es la midá de Sablanut, que es una midá por sí misma. Es decir, qué tanto tolera la persona las cosas que pasan, que le afectan. ¿Cuánta tolerancia tiene a la frustración? Cuando las dos midot se juntan en un nivel muy grave, entonces cuando la persona se enoja mucho. Entonces,
Si nosotros hablamos de la midá de Sablanut, quiere decir, la pregunta es la siguiente: ¿es correcto no sentir nunca frustración? ¿Es correcto no sentir molestia? La respuesta es no. Sí hay que sentir molestias, sí hay que sentir frustración cuando algo realmente justifica eso. Obviamente que no hay que exagerar. Si una persona es demasiado sensible y sufre por cosas que no tiene que sufrir, o sufre demasiado por las cosas que quizás debe sufrir, pero no tanto, es un problema de Sablanut. Una persona que tiene el punto medio, el punto equilibrado de Sablanut, es una persona que siente las cosas. Las siente, solamente que las tolera. Ese es el punto medio. Ahora, eso nunca me debería llevar a un enojo que me hace perder el criterio. Nunca. Jamás. Ese es el ideal. Lo ideal sería que una persona tenga suficiente humildad para que incluso cuando algo le moleste, no se despierte en él un enojo que tenga que controlar. Lo podría quizás controlar, pero no, el ideal es que ni siquiera se despierte. Entonces, repito, el punto medio ideal es que la persona sí sienta las cosas que le molestan, que no sea una piedra, o como le llama el Rambam, que no sea como un muerto, que no siente las molestias. Eso no está bien. Uno sí tiene que sentir cuando algo está mal, solamente que tiene que ser un sentimiento que no te hace volverte loco. Si te vuelves loco, que es lo que en el fondo se llama enojo, un poco perder el criterio, eso seguro está mal, porque ahí ya hay un elemento de Gaba que está involucrado. Para decir un ejemplo, lo vamos a estudiar prestando atención más adelante en las fuentes que vienen, pero para concluir, habíamos dicho que hay una contradicción en el Rambam, ¿sí? Por un lado, el Rambam dice que en el Kaas lo correcto es el punto medio, es la Sablanut. No hay que ser como un muerto, hay que ser una persona equilibrada, que cuando algo está mal te des cuenta. Por ejemplo, si alguien te hizo daño y tú tienes que actuar para que no se repita, entonces es correcto que sientas la molestia, porque si no sientes la molestia, te van a seguir pisoteando y no vas a hacer nada al respecto, porque no te das ni cuenta. Entonces no está bien. Sí tienes que darte cuenta cuando algo está mal. ¿Para qué? Para evitar que se repita. Ahora, el otro Rambam, es lo que decía en Perek Bet, está hablando del ejemplo de un papá que quiere educar a sus hijos y considera que para educarlos tiene que mostrarse enojado. Acá decía el Rambam que no es correcto enojarse. Si quieres enojarte, fíngelo. No puedes estar enojado. Tienes que fingir que estás enojado si consideras que eso es lo que va a ayudar a que sus hijos hagan lo correcto, pero no enojarte de verdad. ¿Qué quiere decir? Acá el Rambam no está hablando de sentir molestia. El Rambam está hablando de volverte loco. Si tú sientes que ahora tus hijos te tienen que ver vuelto loco porque hicieron algo muy grave y tú tienes que, no sé, estar furioso, pero furioso mal y empezar a pegarle a las paredes, si consideras que eso es lo que va a educar a tus hijos, no sé si hoy en día se debería aplicar tanto, pero supongamos, entonces muy bien, está perfecto, hazlo, pero fíngelo. Prohibido que llegues a ese nivel que te vuelvas loco, porque eso no existe. No puedes volverte loco porque eso ya implica un nivel de gaba, y eso no está bien. Tenemos que llegar a un nivel extremo de humildad donde nunca uno pierde el criterio. Incluso cuando pasa algo muy malo que te molesta, te afecta y todo. Entonces, la escala de Kaas es una escala de qué tan sensible eres. Entonces, la Kaas nunca tienes que convertirte en un apático. Jamás. Pero la escala de Gavá junto con Kaas es la medida que te afecta tu reacción. Es decir, qué tan loco te vuelves cuando algo no está bien. Y ahí jamás hay que llegar al extremo. Entonces, por eso se dice que nunca hay que enojarse. Se refiere a eso. No es que no tienes que sentir molestia, y no es que no tienes que quizás reclamarle al otro cuando se hizo algo malo y consideras que es útil reclamarle, sino que se trata de esa actitud ya vuelta loca, como dice acá, que es Keilu Beta Botazá. Entonces, enojarse un poco sin perder el criterio, es decir, un enojo controlado, digamos que es un enojo productivo. Yo sé que lo que estoy haciendo es productivo, no es que perdí control y tengo una reacción impulsiva, no, eso jamás. Pero si yo digo, no, esto está mal y no está bien y voy a gritar y lo que sea, si considero que eso es lo que va a dar los resultados, está perfecto, porque está todo bajo control. Obviamente, que una persona que tiene la midá de Kaas o la midá de Gavá, le es muy difícil mantener ese nivel de enojo controlado. Es decir, si ya empieza a enojarse un poco, posiblemente se va a volver loco, porque ahí el otro le contesta mal y qué sé yo. Acá estamos hablando de una persona equilibrada, es decir, él ya trabajó su Kaas, y ya trabajó su Gavá, ahora él tiene control. Él no tiene problema. No es que cuando él le abre la puerta al Kaas, va a venir un elefante ahí y va a destruir todo. No, él tiene control porque tiene buenas midot. Él sí, si hablamos del ideal, es cuando ya tiene el control de las midot, y ahora sí hay lugares donde tiene que manifestar. Entonces este punto es muy, muy importante, porque creo que aclara mucho esta midá tan común, ¿sí? Porque mucha gente cuando trabaja el Kaas, lo vamos a estudiar mucho más en las próximas fuentes, pero muchas veces cuando una persona se enoja, no sabemos qué es lo que tenemos que trabajar. ¿Tenemos que trabajar el Kaas o tenemos que trabajar la Gavá? Es distinto, no es lo mismo. A veces tenemos que trabajar los dos.
Pero son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes y hay que saber dónde está el punto, acá la clave, digamos, dónde tenemos que enfocarnos para trabajar con la persona. Entonces, el nivel 4 de Kaas, el que mencionó la Mishnah como el Hasid, es el nivel más alto. No existe más alto que eso. Una persona, por eso es muy notorio, porque ¿qué dice la Mishnah? La Mishnah dice que el Hasid es una persona que kashel hijos, se enoja con dificultad y se le pasa rápido. No dice que no se enoja, no dice que no siente Kaas nunca. ¿Por qué? Porque si no sintiera Kaas nunca sería como un muerto, que no siente, y eso está mal. No es correcto. No está bien que no sienta nada. Sí tiene que sentir. No tiene que ser muy común en él que las cosas le molesten mucho y también cuando le molestan que se le pase rápido y que no se quede ahí dando vueltas tanto tiempo. Pero no existe que no es correcto que no sienta nada. Pero en la escala de Gavá, que estamos hablando del Roges, ¿se acuerdan del Roges? Que es cuando la persona pierde su criterio y se vuelve loco, ahí sí es que es importante eliminarlo por completo. Bueno, vamos a seguir un poquitito más y después con la misma idea. En la página 203. Vamos a ver que esta contradicción se repite varias veces si llegamos al mismo punto. En la página 203, primero tenemos una Gemara en Masejet Sotá. Hay un error ahí, dice Sotab, es con Hey en vez de Bet. Sotá, Mishemet Rebi Batla Anavá. Dice la Gemara, desde que se murió Rabbi Yehuda Nasi, el autor de la Mishnah, se anuló la Anavá Veirat Het. Entonces la Gemara está diciendo que desde que se acabó, en el momento que se murió Rabbi, ya no habían personas humildes a ese nivel, del nivel que llegó Rabbi Yehuda Nasi. Amarle Rabbi Yosef Letana. Le dijo Rabbi Yosef al Tanaíta, que dijo esta enseñanza, Lo titni, no digas Anavá. Entiendo que estás diciendo que desde que se murió Rebbe ya no existen personas con tanta Irat Het, que fue la segunda cosa que caracterizaba a Rebbe. Pero ¿por qué mencionas también a Anavá? No lo digas. No digas que desde que se murió Rebbe ya no hay personas humildes. Lo titni Anavá. ¿Por qué? De Ika Ana, porque estoy yo. Rabbi Yosef está diciendo, no digas que no hay personas humildes hoy en día, estoy yo. Obviamente, esto llama la atención. Primero que nada, llama la atención porque nos sorprende que una persona diga de sí mismo que es humilde, ¿cierto? Pero bueno, esa no es nuestra pregunta, la verdad, porque acá estamos hablando de la vida de Kaas. En verdad tampoco es tan pregunta, porque también Moshe Rabbeinu escribió en la Torá de que él era humilde. ¿Cierto? Hashem le dijo escribir en la Torá, yo soy la persona más humilde, y a pesar de todo seguía siendo humilde, porque no puede ser que la Torá escriba algo que es mentira. El Moshe Rabbeinu está escribiendo, yo soy el más humilde de todos, y sigue siendo humilde. Entonces, no, eso no es un problema tan grave. Pero lo que sí nos molesta a nosotros es lo que contradice aparentemente la Gemara en Psahim. Rabbi Yosef se describe a sí mismo como una persona humilde. Y en Masejet Psahim dice lo siguiente. Shlosha Chayem Einam Chaim. Hay tres personas que su vida no es vida, es decir, que sufren mucho. Y hay tres características que menciona la Mishnah de personas que sufren mucho y su vida no es vida. La primera es Arachmanim, los que tienen mucho rajamim, los que son demasiado empáticos con el dolor ajeno. Hay un nivel que hay que ser empático con el dolor ajeno, pero hay niveles ya destructivos, que la persona se deprime por cualquier cosa y eso obviamente le impide vivir tranquilo, porque hay lamentablemente sufrimiento en el mundo. Y él sufre tanto por el dolor ajeno que no puede vivir. Lo segundo, que es lo que nos interesa a nosotros, es Agathanim. Agathanim se traduce en arameo como enojones, dijo Ra. Entonces, está diciendo que los que se enojan mucho, obviamente su vida no es vida, porque cualquier cosa les hace sentir molestia. Y lo tercero, el tercer tipo de personas que su vida no es vida es Aninei Adat, los que son demasiado delicados. Una persona que es Anin Da'at es una persona muy, muy delicada, no sé cómo se dice con algún otro término, pero es una persona que es muy delicado, le gusta que la comida sea de una forma específica, le gusta que su almohada sea de una forma específica, todo tiene que ser muy, muy así, entonces obviamente no puede vivir, porque cualquier cosita ya no lo deja dormir, no puede comer, el clima, todo mal. Esos son las tres características, tres tipos de personas que no pueden vivir. Dice Rabbi Yosef, el mismo Rabbi Yosef que decía que era humilde, Vekuleu itnayu bi. Los tres los tengo yo. Pobre Rabbi Yosef, dice, las tres características de personas que su vida no es vida las tengo yo. Es decir, yo también soy demasiado empático con dolor ajeno, también soy Gathan, que aparentemente se traduce como enojón, y también soy Anin Da'at. Y las tres cosas juntas está difícil. Pero bueno,
¿Cuál es el problema con esto? Vamos a ver cómo lo pregunta el Ravbaz. Dice lo siguiente. Él en el fondo pregunta una contradicción entre estas primeras dos citas que mencionamos. Vegam Matzino, encontramos al Hash Ambu sobre esto que fue dicho. Hay tres que su vida no es vida. Achmanim, Vagatchanim, Vanindei Adat. Amar Rabbi Yosef, Vekuleu, Utnau Bi, los tres los tengo yo. Vekvar Yadanu, Miteva Ainyan, Shakas Nimshach Me'agiut. Nosotros sabemos que el enojo se deriva de la Gavá. Y de ahí se entiende que no era humilde. Es una pregunta, obviamente. Se pregunta el Ravbaz, que es uno de los comentaristas. No entiendo. Rabbi Yosef, tú dijiste que eres humilde, ¿cierto? Lo dijiste en Masejet Sotá. Entonces, ¿cómo puedes decir en Masejet Psachim que tú, una de las tres cualidades que tienes es que eres enojón? No entiendo. Si los enojones, ¿por qué se enoja una persona? Una persona se enoja porque algo no fue según lo que él quería. Quiere decir que tiene gavá. Eso es lo que se suele decir. La persona se enoja porque tiene gavá. Entonces, ¿cómo puedes decir que por un lado eres humilde y por otro lado eres enojón? No va junto. Esa es la pregunta que pregunta el Ravbaz. La verdad es que nosotros ya sabemos la respuesta. ¿Cierto? Según lo que estudiamos en la Universidad de Yesharim, nosotros ya podemos responder la pregunta. Hay dos cosas distintas. Una cosa es el enojo en el sentido de estar furioso y de perder criterio. Eso no le pasaba a Rabbi Yosef. Seguro no le pasaba a Rabbi Yosef. ¿Por qué no le pasaba a Rabbi Yosef? Porque era humilde. Entonces, en su nivel de humildad, nunca se volvía loco cuando algo le molestaba. Pero, según lo que estaba atestiguando Rabbi Yosef de sí mismo, sí le molestaban mucho las cosas. No es que se enojaba en el sentido de estar furioso, pero sí era sensible. Vamos a ver a continuación, que es muy notorio en las tres cosas que mencionó la Gemara de Masejet Psachim. Las tres cosas que tiene Rabbi Yosef son lo mismo. ¿Por qué una persona es demasiado empático con los demás? ¿Por qué esa persona es tan ¿cómo se dice? Delicado, no sé cómo se dice en español. Que anindat. Por lo mismo, es todo un nivel de sensibilidad. Entonces no está hablando acá del enojo en el sentido furioso, de que se vuelve loco y que va a destruir algo porque está enojado. No, seguro que no, porque era humilde. Pero en la escala de humildad él estaba perfecto, dice Rabbi Yosef. Pero en la escala de Kas, obviamente que Rabbi Yosef era un gran amorá y él se está autojuzgando a sí mismo quizás con mucha autoexigencia, ¿sí? Nosotros no vamos a decir de él que era enojón o que era sensible, pero él se está diciendo a sí mismo, yo fallo en estas tres cosas. Y como digo, no son casualidad que son las tres, son lo mismo. En el fondo lo que está diciendo la Mishnah, ¿quiénes son las personas que sus vidas no son vidas? ¿Quiénes son los que sufren tanto? Los que son sensibles. La sensibilidad afecta en todas las áreas. No son cosas distintas, no son personas diferentes los tres, es lo mismo. Entonces, bueno, esto nos contesta la contradicción. Todo esto me estoy adelantando, es lo que va a estar más adelante. Bueno, lo que sigue es lo que ya leímos en el Rambam, al final de la página 203, Sablanut, Memutza, Ben Akas, Be'adea, Geshat, Jerpa, Bebuz. Vimos que la Sablanut es un punto medio. En Misilat de Sharim, la página 204, todo ya lo leímos, así que lo veo rápido. Al Kol Davar Asher Yavuheu, todo lo que le toque, Shelo Kirtzono, en Katan, en Gadol, y Vagapo. Eso es cuando está definiendo el Kas. Pero el Rambam decía en la página 204, Aderech HaYesharai Midah Beinonit Shebechol Dea Vedea, Velo que meche y no magish. Ya dijimos que no tiene que ser como un muerto, sino hay que ser Beinoni. Entonces llegamos a la conclusión, que es lo que dice la ley Shur, el Ravolve. Umay Sablanut, ¿cuál es la mirada de Sablanut? El punto medio. A Sablan, Dome Mamash, la Adam Anose Masakaved. El que tiene Sablanut es una persona que es capaz de cargar un Masakaved, una carga pesada. Vafshu Kaved Alav, que a pesar de que le es pesado, un Mamshich Lalejet, él sigue caminando, Bedarko, en su camino. Veinonil y no se cansa, la setó, de cargarlo. Entonces, ¿cuál es la Sablanut? No es una persona que no siente. El que no siente es un muerto. Está mal. No tienes que ser un muerto. Está bien que uno que sienta la molestia, pero tienes que tener Sablanut. ¿Qué significa Sablanut? Igual que el Sablan. El Sablan es una persona que lleva un Sebel. Es como en hebreo moderno, cuando se habla de los que su trabajo es, por ejemplo, los que para mudarse de una casa a otra, etc., los que llevan la carga se llaman un Sabal. Un Sabal es el que lleva la carga, el que es capaz de llevar cosas pesadas. Entonces la Sablanut es igual. Sablanut es una persona que tiene una capacidad de tolerar cosas incómodas. Una persona que, no es nuestro tema, pero una persona que encuentra que está todo bonito, porque es muy positiva, no es una persona con Sablanut.
Una persona que nunca le molesta nada no tiene sablanut. El que tiene sablanut es una persona que le siente la molestia, pero la tolera. Entonces, mi iten, termina el Jochma Musar, el Saba Mikelem. Mi iten, ojalá, venitragel bemidat a-sevel. Ojalá nos acostumbremos a tener la midá del sevel, de la tolerancia. Esta es la raíz de todas las midot. Vea menujá, y lo que nos permite tener menujá, tranquilidad. Veshogesh kola malo, y la raíz de todas las virtudes. Según el Saba Mikelem, la raíz de todo es esta midá, lograr trabajar la sablanut. Como ya dijimos, hay una midá, una rama de esto, que es cuando se junta con el kas, enojón, destructivo, que tiene que ver con Gavá, que ya es otro tema. Dejemos ese tema de la Gavá a un lado. La sablanut en sí misma, el trabajo de la sablanut en sí misma, es cuando la persona es un poquito menos sensible. El que es demasiado sensible, como ya dijimos que se puede manifestar de muchas formas, es una persona que le va a costar mucho estar tranquilo, siempre sobre reacciona sobre los estímulos externos, sufre mucho por las cosas, le cuesta mucho avanzar, le cuesta mucho tolerar la carga de la vida, y por lo tanto es un problema. La midá, según el Saba Mikelem, raíz de todo es justamente trabajar esta capacidad de tolerar. Besat Hashem, seguimos la próxima semana. אפשר לתקן.